Bienvenidos amigos a otro programa de Independientemente. El día de hoy tenemos nuevamente a Juan Carlos como invitado que nos va a apoyar en un par de temas que tenemos muy interesantes. Mi nombre es Julio Calvo. Soy Jesús Garza. El tema con el que vamos a arrancar el día de hoy es el conflicto que todos ya tenemos presente y es lo que está pasando en Siria, ¿no? Un ataque que hubo con armas químicas y luego una respuesta del gobierno americano, pues al mando de Donald Trump, con 50 misiles Tomahawk que fueron enviados y disparados a zonas donde supuestamente se encontraban los responsables del ataque químico, ¿no? Ahí creo que es un tema donde tenemos que revisar bien cuáles son las aristas de esto. Pues cumple varias funciones. Primero, en lo doméstico a Donald Trump le sirve la de siempre, ¿no? Distraer de lo que está pasando con su desastroso inicio. Se está desmembrando el gabinete y la verdad sí sirve mucho que la gente empiece a ver. A otro lado se habla, algunos comentaristas están diciendo que ahora sí Donald Trump ya es el presidente. O sea, irónicamente tiene que ser un ataque, una guerra que levante un hueso, lo que al final los haga presidenciables, ¿no? Hombres fuertes, como a George Walker Bush. Por el lado de Siria específicamente hay que recordarle al público que Rusia llegó y quitó todas las fichas, movió y se estableció, ¿sí? Ya con poder, y básicamente ya se había comido este conflicto. Entonces los Estados Unidos, pues, es el imperio en turno y tuvieron que entrar, pues, para decirle a Rusia que todavía no puede estarse declarando victorioso. Eso como un inicio. Hay muchas otras aristas, pero es un manotazo otra vez al tablero, primero que nada geopolítico. Ahorita te voy a hablar también de estrategia y energía, pero... Sí, pues tiene muchos temas. El tema político es uno y militar, que es algo importante. Hay que reconocer que hay diferentes, digamos, orígenes del conflicto y eso pues está de alguna manera empezando a legitimar a Donald Trump dentro de su papel como jefe de las fuerzas militares o como, digamos, el jefe supremo de las fuerzas militares de Estados Unidos, que es el país que tiene, digamos, que el equipo militar más grande a nivel mundial, ¿no? Todavía. Ahí recordemos una cosa que Donald Trump criticó fuertemente a George Walker Bush sobre la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, que no debieron haber entrado, y recientemente, inclusive en 2013, criticó a Hillary Clinton y a la administración de Obama por intervenir en Siria. Y hay una facción del Partido Republicano que le está reclamando justamente eso hoy, ¿no? America First, y lo que está haciendo es retomando el papel de Estados Unidos como poder hegemónico, ¿no? Sí, pues es donde ellos declaran como ser los libertadores del mundo, pero eso tiene un costo económico alto también. Y es, creo que de lo primero que hablaba, aunque Donald Trump fue claro en el tema de, él quería que lo respetaran militarmente mucho más ahora, ¿no? Entonces creo que mucha gente como que le compra la idea del discurso. Pero como decía Juan Carlos, hay otro eje importante y es el tema energético. El tema energético no data de algo reciente, creo que tiene su tiempo ya y es un componente importante en esa zona. Bueno, tienen ahí metidos desde el siglo XX, cuando se descubre el petróleo por los angloamericanos. Las empresas descubren este energético y hay que recordarle a la gente que en la región de Medio Oriente y el suroeste de Asia, o sea, donde está Irán, hay más del 70% de las reservas probadas de petróleo y gas natural. Entonces, si tú además a eso le sumas que Estados Unidos ya tiene su moneda anclada en petróleo, pues ya te puedes explicar por qué tienen un ministro de Estado como Tillerson, que viene de ExxonMobil y que está legitimando el que van a quitar a Assad, pues para cambiar el gobierno. Entonces necesitan estar ellos al frente de una región donde alrededor están las piezas que sostienen al petrodólar y por ende al imperio estadounidense. Entonces, además de Rusia está la preponderancia de los Estados Unidos, la vida de plástico que da el petróleo y el papel verde que se lubrica con este energético, entre otras cosas. Sí, es un tema donde
el dinero pues siempre mueve. El tema energético es algo que no es nuevo, es un tema que ha movido poder, pero principalmente en esa zona, por lo que dices. Si se concentra la mayoría de las reservas probadas, pues ahí está. Ahí está la explicación clara de por qué esa zona es la que se ha visto sujeta a tantos cambios desde antes de la Primera Guerra Mundial y bueno, ahí con unos indicios bastante turbios, ¿no? Yo también añadiría un conflicto que es bastante complicado, porque por un lado tienes a Assad, al-Assad, el presidente de la República de Irak, un tipo que tiene un gobierno secular, ¿no? Que está luchando contra facciones independentistas, contra el ISIS, que es un movimiento radical islámico, contra los kurdos. Es un movimiento bastante complicado, donde en inicio Estados Unidos apoyó a los rebeldes. Indirectamente creo que también al ISIS en un inicio, para derrotar al gobierno de Assad. Pero lo que hemos visto en los países árabes a raíz de la primavera árabe es que estos gobiernos que se democratizaron en realidad han perjudicado más a la población civil. Recuerdo yo el caso de un amigo egipcio que es cristiano cóptico, de los primeros cristianos que hubo en la humanidad, tuvo que salir perseguido a Canadá. Hoy en día vive en Canadá, cuando el Muslim Brotherhood ganó el poder democráticamente en Egipto. Bueno, apoyado por Estados Unidos. Apoyado por Estados Unidos, justo lo que decía. ¿Qué tan bueno ha sido la democracia en ese sentido en la región y qué tan bueno sería sacar al Assad? Ojo, no estoy defendiendo las armas químicas ni todo este tema, ¿no? Pero es complicado que muy conflictivo que un grupo radical religioso tome el poder de esa área, ¿no? Yo creo que lo único que anticipa es la profundización del conflicto, radicalizar todavía más el tema y que hay unas tensiones que están detrás, geopolíticas, pues tenemos China, tenemos Rusia, Irán, Líbano, desde un lado apoyando el gobierno oficial y desde el otro lado tenemos pues Estados Unidos y su equipo, y creo que ahí, bueno, con Francia también, que es donde se empieza a ver, yo creo que va a reventar un poco la tensión entre esto, y creo que eso va a empezar a detonar algunas cosas en otras índoles, no necesariamente es militar, yo creo que va a haber un tema ahí político y comercial interesante. Mira, es que hay que también decir que el sectarismo que existe en el Islam desde su nacimiento, suní y shia, pues se empezó a exacerbar cuando los americanos y los ingleses apoyaron al sunismo, porque eran los que tenían el petróleo de alguna forma anclado en su moneda. Entonces, ahora últimamente con lo de Hussein y con lo que ha venido pasando, pues se hizo un eje chiita, también apoyado económicamente por Rusia, China y otras potencias, BRICS, pues para poder competir contra el sunismo que es apoyado por los angloamericanos. Entonces ahora tienes tú que Siria se lo están peleando porque por ahí van a pasar oleoductos y gasoductos. El principal es Qatar, Arabia Saudita, Estados Unidos e Israel, que iba a pasar como te digo, una línea horizontal para salir a Europa y sacarle la vuelta a Rusia. Y la alternativa fue la que Assad propuso, pues alineado con Irán, Líbano, ¿sí? Y obviamente Rusia y China. Entonces eso es, se están peleando económica y estratégicamente la distribución de los energéticos para los siguientes 100 años. Entonces eso va mucho más allá nada más de unos mercenarios o de un gobierno que no le cae mal a otro. Y yo creo que hay que tener claro que en la agenda de ninguno de estos gobiernos está el tema humanitario. O sea, creo que eso es, porque me imagino que habrá gente que está con la esperanza de que en la agenda de los gobiernos, lo vimos en las Naciones Unidas, o sea, la reunión que tuvieron de un tema de seguridad, del gabinete de seguridad, lo que menos preocupaba el tema humanitario era un tema de fuerzas políticas y dónde se medían los poderes y cómo jugaban con ellos. Creo que el tema de la parte humanitaria, lo más representativo han sido los movimientos de redes sociales, porque en términos de quienes toman las decisiones, no está la preocupación de las vidas humanas ahí. Nunca ha estado, desafortunadamente. Así es. Hay que también decir que esta crisis de los misiles, no la de Cuba, la de Siria, pues está usando otra vez un país tercero como teatro de Guerra Fría. Entonces, cuando Kennedy está diciendo a las Naciones Unidas de que la Unión Soviética está abusando y está poniendo misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos, pues no existía la internet. 50 años después podemos ver la hipocresía de un Estados Unidos que ante la ONU hace unos días, para justificar el ataque, dijo que tenían evidencia pero que no la iban a mostrar porque era secreta. Entonces ahorita dice Putin, ¿dónde está la evidencia? Claro. Entonces,
se violan otra vez en las Naciones Unidas, el principal deudor, que es Estados Unidos, paradójicamente, hacen un ataque unilateral y convierten la crisis de los misiles región 4, si me lo permiten, porque estamos a punto de ver una respuesta de Rusia que domina la región y que pudiera armarse nuclearmente todo esto. No sé, está ridículo, ¿no? Dentro de los temas internacionales, ese era el tema que traíamos. A nivel nacional vienen en dos temas. Vamos a arrancar con lo que acaba de pasar en relación a una posición que se llena en el INEGI. Así es, como sabemos, dos de las instituciones más importantes en este país, autónomas, es el Banco Central, ¿no? Y el INEGI. Y el INEGI, quiero enfatizar que es muy importante mantener esta autonomía porque es la información oficial, donde obviamente le da solidez, le da confianza a los inversionistas académicos sobre la veracidad de la información en el país. En este sentido, hay una persona, Paloma Merodia, que fue designada vicepresidenta del Consejo y al parecer no cumple con las credenciales, pero lo que sí tiene es que es muy amiga de Peña Nieto y muy amiga y ex colaboradora del secretario de Hacienda, José Antonio Meade. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Pues me parece una tendencia natural de este gobierno caquistocrático, o sea, de los más tontos, que tengas cada vez más confusión en la información. De hecho, paradójicamente, la IFAI de la transparencia pues estaba ahí pues, para que la gente pudiera saber qué está pasando, y esto va, como te digo, en una línea de nada más distraer y confundir a la gente con la información que se le provee. Y bueno, parece que va de la mano con este payasaje que nos están dando como gobierno. El tema también es que internacionalmente puede tener repercusiones en términos del riesgo país y la visión que tienen los inversionistas, la atracción de inversión extranjera directa, porque si se ven comprometidas las fuentes oficiales de información, pues la confianza disminuye de manera importante. Y eso es algo que creo que no se le está dando la importancia necesaria y debería, dado que, como dices, es un ente que debe ser autónomo como el Banco de México. Es lo mismo que si pusiéramos al mejor amigo, al primo o al cuate de Peña Nieto como gobernador del Banco de México. Esto sería el acabose. Sí. Les recuerdo el caso de Argentina. En Argentina ya en su momento las estadísticas oficiales de inflación nadie les creía. Y tomaban una consultora privada y la Universidad Torcuato Di Tella las estimaciones de inflación, porque estaba manipulado por el gobierno federal. Entonces yo creo que es bastante grave esto de esta designación. Y nada más les recuerdo, es un paralelo, digo, con menos gravedad, pero el Banco de México, el subgobernador Manuel Sánchez González, que él venía de la banca privada, él venía del TEC de Monterrey, estuvo en Alfa, estuvo en Bancomer, salta subgobernador del Banco de México, él representaba el sector privado dentro de la Junta de Gobierno. Y designan en su lugar a Alejandro Díaz de León, que lo conozco personalmente, es una gran persona, es un gran técnico, pero sigue siendo parte del gobierno. Es decir, este plaza del Banco de México ya se le quitó al sector privado y se introdujo a alguien de gobierno, que bien o mal sigue siendo una entidad autónoma. Este tipo de mensajes pues son preocupantes. Es intervencionismo, de manera directa. Pues mala educación, poca información, menos claridad y transparencia nula. No habla muy bien de ese enlace que tiene que ver sutil entre gobierno y representación. Entonces, no augura buenas cosas. Okay. También para el cierre, bueno, digo que algo que es de última hora, una sorpresa que no ha caído muy bien, digo, estamos esperando cómo también se procesa todo el tema y cuáles son todas las aristas, pero las recientes noticias en relación a Fernando Elizondo y el Bronco. Parece que Fernando Elizondo anunció su renuncia el día de hoy y consecuentemente el Bronco anunció que va a adelantar su segundo informe de gobierno. ¿Qué les parece? ¿A dónde va el Bronco? Digo, si lo que está apostando es a lanzarse a la presidencia, veo una apuesta muy arriesgada donde la verdad las posibilidades de ganar las veo muy lejanas. Tenemos ejemplos en el norte donde las estadísticas después contradicen muchos mensajes, pero en este caso particular creo que hay otros candidatos que tienen mucha más preferencia o más futuro en esa carrera. No sé a qué le está apostando y
bueno, el mensaje es contradictorio con lo que venía trabajando. Hace unos días dijo que aquí me quedo todos los años y voy a estar trabajando. Pues voy, no voy, vengo, voy. O sea, al final el populismo en la televisión ahorita es la moda. Entonces, entre más hables y prometas y digas en una especie de coliseo posmoderno, pues sí, va a vender muy padre él a México panes y circos. Entonces creo que el mismo sistema lo va a colocar, porque eso es lo que ahorita, en épocas de urgencia y de poca respuesta política, pues tú sigues poniendo actores, al cabo pues hablan chido. Pues, entonces pues que ahí siguen echándole ganas. Supongamos que queda. ¿Qué pasaría? Si llegara a quedar el Bronco, yo creo que, como, primero, empecemos con que se lanzara como candidato y empezara a agarrar tracción. En la tele, aclarando. Sí, en las encuestas que ya hemos visto que están sumamente comprometidas aquí, porque falta mucha seriedad técnica en ese tema, pero supongamos que en lo que se muestra en los medios empieza a agarrar tracción, creo que en lugar de certidumbre tendríamos incertidumbre en muchos niveles. Yo nomás quería hacer un paréntesis de la administración del Bronco hasta este momento. Se prometieron muchas cosas, voy a decir dos cosas, una a favor y una en contra. Pues nos prometieron que iba a haber culpables por los actos de corrupción en diferentes administraciones, y hablo del PRI y del PAN, no hubo culpables. Y ahí, bueno, hasta cierta manera hubo una protección, de mi punto de vista, del lado federal, de jueces federales, ¿no? Y me refiero al caso de Medina. Por ese lado, pues no se cumplieron las promesas, ¿no?, de campaña, uno. Dos, sí quiero hablar de el faltante, el hueco tan fuerte, la deuda que dejó la administración de Medina, y poco a poco sí se ha ajustado a la baja. Es decir, bueno, en realidad la deuda no aumentó en el año anterior. Por ese lado creo que se han hecho bien las cosas con el poco y recortado presupuesto que se tiene, que ya hemos hablado de este tema, de las participaciones federales, que no representan a la capacidad que tiene Nuevo León en generar recursos, ¿no? Pero es un tema que ahorita se despliegan muchas cosas, o sea, yo creo que ese tema pues no va a tener la madurez suficiente en estos días, creo que va a seguir evolucionando, así como viene el tema de Andrés Manuel y como los demás candidatos van a irse destapando todas estas fichas, y vamos a ver qué nos espera para el 2018. Nos espera mucho circo, me queda claro que nos espera un circo mediático. Sí. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, Chuy, la deuda pública no se ha incrementado tanto, pero la deuda privada sí. Entonces todo lo que están sacando ahorita, y por lo cual tienen que seguir con la tenencia, es para pagar interés sobre la deuda privada, con la banca, la que después, si no tienes para pagar, se apropia de tierras. Entonces ese rollo sí está preocupante. Yo, para terminar, diría que sí veo un hilo conductor en Trump, Peña Nieto y lo de la INEGI y Bronco, que es distracción ejecutiva. Tú ponle show mientras arreglamos o parchamos, y diles que mañana viene todo mejor. Entonces mañana lo vamos a arrestar, y cuando mañana llega, pasado mañana, y así se van. Entonces falta ver ya sustancia, claro, para que la gente no esté en la calle ahí levantando la mano. Entonces tiene que, yo creo, con eso termino, tiene que haber ya no tanta fuerza en la sociedad, sino confianza sutil, para que la gente se autogobierne, se independice a sí misma y no dependa de nadie. Pero no, eso no nos gusta, porque pues está muy aburrido. Seguimos buscando el Mesías que nos salve y que nos rescate, y entre más duro golpea, nos parece que trae más fuerza para hacer eso. Solo ya para finalizar les diría, ¿quién pensaba que Trump iba a ser presidente cuando se anunció su campaña? Nadie. Como ahora nadie piensa que el Bronco puede ser presidente, pero yo creo que, como estamos platicando, muchas cosas pueden suceder. Yo creo que la gran diferencia aquí es que aquí tenemos también un AMLO. Sí. Entonces hay un eje donde hay un independiente, pero también alguien que está de tema donde quiere un bienestar social más alto. No estoy diciendo que se vaya a cumplir o que tenga la credibilidad, pero distribuyes más el eje. Allá la polaridad es clara, hay dos partidos, claro, dos candidatos que representan dos intereses, y el más polémico de un lado pues logró conquistar eso. Aquí van a haber más actores, creo que está más dividido el voto, sí, y las maquinarias son pesadas desde los partidos tradicionales. Entonces Morena trae una escuela de maquinaria muy fuerte, sí, también, entonces creo que la va a saber manejar, sobre todo al centro y sur del país. Creo que ahí cambia un poco la dinámica, no creo que sea tan sencillo, no estoy diciendo que no pueda pasar, pues podría pasar cualquier cosa. Sí, hoy en día con esto decir que
donde enfoques la atención mediática es lo que resaltas. Entonces podemos tener muy buenos políticos, pero si no le gustan al sistema y a los medios de comunicación, no pintan. Entonces Trump lo acabaron poniendo, porque le dieron tanto tiempo aire que acabó rifando, paradójicamente. Entonces pudiera pasar con el Bronco, con lo que sea. Sí. Bueno, pues muchas gracias amigos, gracias por acompañarnos, gracias Juan Carlos por venir de nuevo. Gracias. Y gracias Julio, nos vemos en la siguiente semana.